¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues espero que un poquito acelerados porque ahora vamos a ver de forma muy condensada fisiología visual. Eh, Esto fue una idea motivada por dos cosas, o bueno, facilitada más bien por dos cosas. La primera de ellas es que es gracias a las chinches. Si no fuera por las chinches no estaría aquí, debido a que justamente por este día, uno que tuvimos clases en línea, eh, eh, la clase la di aquí por Zoom y entonces tuve que, o bueno, un alumno me enseñó, o me aprendí a usar dos dispositivos al mismo tiempo. Y entonces, sé que quizás les parezca sencillo, pero era una dificultad para hacer este tipo de videos y pues ya se puede. Lo segundo es después de que perdí como 10 suscriptores por mi video de ajedrez y dije, bueno, creo que tengo que pensar un poco más en mis chicos. ¿Qué es lo que necesitan? Y justamente a partir de esa pregunta de qué es lo que necesitan, pues es que surgió una idea acerca de videos cortos, rápidos, que contengan las cosas más importantes de temas puntuales. Ojo aquí, me habría gustado preguntarles también a los chicos, pero, alumnos, pero, pues siempre que les pregunto me encuentro con lo mismo. Dicen, mega repaso, y resulta que los repasos pues ya los tengo en el canal. No sé todavía cómo ponerlo, pero imagínense que acá arriba está la imagen, ¿no? Bueno, ahí lo buscan en el canal. Y pues bueno, no se diga más, vamos a empezar con este resumen de fisiología visual, ¿vale? Y bueno, rapidísimo, siendo las, ¿a qué hora son? Ah, sí, aquí dice 10:53, pues empezamos, 10:53 para mí. Yo calculo 15 minutos, esperemos, ojalá. Y pues bueno, hablemos un poquito acerca de la luz. La luz no me salió muy bien, pero es una radiación magnética, lo que llamamos luz visible. Demonios. Un momentito. Va a tener longitudes de onda de 400 a 750 nanómetros. Por encima de estas longitudes de onda tenemos infrarrojo y por debajo tenemos ultravioleta. Ok. Y aquí puede que surja la primera discrepancia. Y en ese momento ya todos pausaron el video y dijeron, ya, no quiero continuar viendo esto porque me dicen puras mentiras, ¿no? Como que lo que está más arriba es infra y lo que está más abajo es ultra. No confundir. No confundir porque una cosa es longitud de onda, que es lo que estamos explicando acá, y otra cosa es la frecuencia. La frecuencia va a ser inversa a la longitud de onda. Con longitudes más altas vamos a tener frecuencias más bajas, infrarrojo. Y con longitudes más cortas vamos a tener frecuencias más altas, es ultravioleta. Esto es como si la energía se empaquetara más y más, y entonces justamente por eso las radiaciones, ondas electromagnéticas que tienen una longitud más corta, pues tienen más energía, ¿sí? Y bueno, esta luz finalmente tiene que llegar al ojo, ¿no? Para que veamos. Y entonces ya en el ojo atraviesa una serie de estructuras. Primero la córnea. Recuerden que la capa más externa del ojo es la esclerocórnea y pues la parte anterior transparente se llama córnea. Y luego por acá, bueno, hay un acuoso y atrásito tenemos el cristalino. Luego del cristalino todavía hay algo, bueno, luego del cristalino ya está el vítreo y ya hasta atrás tenemos a la retina, ¿sí? Ojo, de aquí, ¿qué es importante? Pues, ¿cuáles son los elementos refractivos? Principalmente son dos. El poder dióptrico del ojo es más o menos de 60 dioptrías y prácticamente dos estructuras son las que están aportando todas estas 60 dioptrías, siendo que la córnea aporta 40 dioptrías
y el cristalino aporta 20 dioptrías. ¿Qué es lo que pasa? Que no es porque la curvatura sea mayor, de hecho la curvatura es mayor en el caso del cristalino, sino que el índice de refracción va a ser distinto, va a ser más diferente desde la córnea hacia el aire que desde el cristalino hacia el humor acuoso. En pocas palabras. Luego, no olvidar por aquí, pues, que este puntito chiquito se llama miosis. Y cuando es más grande se llama midriasis. Y esto pues es el tamaño de la pupila, ¿no? Acuérdense aquí que el parasimpático hace miosis y el simpático hace midriasis. Eh, ¿Cómo lo recuerdo yo o cómo lo recordaba cuando era estudiante? Pues midriasis es una palabra más larga, ¿verdad? Entonces la pupila, vean aquí que es más grande. ¿Y por qué simpático? Pues porque necesitas que entre más luz. Ajá. Bueno, luego continuamos con la retina, que va a tener 10 capas. Esto de las 10 capas es casi canónico, ¿no? Todos les dicen las 10 capas de la retina y las 10 capas de la retina, pero abren sus libros y empiezan a contar y no ven las 10 capas. Entonces vamos a dibujar estas 10 capas. Las capas casi siempre se las dicen al revés. Ojo aquí. Y como se las dicen al revés, entonces ustedes imaginan la retina al revés, ¿sí? Una pregunta que me gusta hacerle a mis alumnos es, ¿la luz con qué capa se encuentra primero? Y como todos imaginan a la retina al revés, dicen que la luz se encuentra primero en la capa de las células pigmentarias. Pero si esto fuera así, pues entonces estas células que tienen pigmento justamente absorberían toda la luz y seríamos ciegos, ¿verdad? No tiene eso ningún sentido. Pero bueno, algunos libros sí te ponen como la dirección de la luz. Entonces ya con la dirección de la luz podemos enumerar las capas, así como las va atravesando la luz. Lo primero que atraviesa es la limitante interna y luego tenemos la capa del nervio óptico. Después tenemos una capa con núcleos, pero que no llamamos nuclear, que se llama ganglionar. Capa de células ganglionares, perdón. Y luego tenemos una capa que se llama plexiforme interna. Vamos a tener otra capa con núcleos de células y esta se llama nuclear interna. Una capa con sinapsis nuevamente que se llama plexiforme externa. Otra capa con núcleos, perdón, que se llama nuclear externa. Luego vamos a tener la limitante externa. Y luego vamos a tener la capa de conos y bastones. Y ya por último, vamos a tener al epitelio pigmentario. Aquí pueden pausar y contar rápidamente si son 10. Son 10, ¿verdad? Ahí está. Entonces sí, la capa de conos y bastones, que es la capa que recibe los fotones, pues es la novena con la que se encuentra la luz. Solo antes, solamente antes del epitelio pigmentario, que pues ya absorbe como todo lo que no quedó en los conos y bastones para que no esté rebotando dentro del globo ocular. Aquí, recordar que la nuclear interna contiene los núcleos de tres tipos de células, ¿verdad? Las amacrinas, las bipolares y las horizontales. Y que ya con este mapa completo podemos ver que en la plexiforme interna se producen las sinapsis entre las células ganglionares con las bipolares y las amacrinas, mientras que en la plexiforme externa se produce la sinapsis entre los fotorreceptores con las bipolares y las células horizontales. Eso nos va a servir más adelante. Luego, eh, aquí se preguntarán, bueno, ¿y esta nuclear externa, núcleos de qué contiene? Pues ya lo comenté, son los núcleos de los conos y bastones. Solo que estos conos y bastones pues están divididos por esta limitante externa. Al final esta limitante interna y externa no se lo dicen, pero son los límites de unas células de sostén que se llaman células de Müller. Así se escribe, aunque
Por ahí tengo algunos alumnos histólogos que voy a intentar hacer la pronunciación correcta. Müller, algo así. Bueno, aquí conviene mencionar algunas diferencias entre conos y bastones. Solo, rápidamente. Conos y bastones. Versus. Ok. Primera diferencia. Los conos sirven para la visión a color y los bastones es para blanco y negro. Ahí está, hasta en la letra lo podemos ver, ¿no? C y C y B y B. Ok. Luego, la adaptación frente a condiciones de baja luz. Este es un punto frecuente de confusión porque la adaptación de los bastones es mejor. Y justamente como es mejor, decimos que los bastones nos ayudan a la visión escotópica, que es la visión en condiciones de poca luz. Pero, ojo aquí, los conos tienen una adaptación más rápida, pero no es tan buena como en el caso de los bastones, ¿sí? Eh, estas dos palabras pues son diferentes, entonces no es lo mismo que yo les diga quién se adapta antes que quién se adapta mejor, respectivamente, conos y bastones, ¿cierto? Ahora, el hecho, bueno, perdón, vamos a continuar. Ahorita les digo a qué corresponden, bueno, de una vez se los digo. Los conos, por el contrario, corresponden a la visión fotópica, que es en condiciones de mucha luz, ¿sí? Luego, ¿en qué parte de la retina se encuentran? Los conos se encuentran en el centro de la retina, mientras que los bastones se encuentran en la periferia de la retina. Y ahora, si yo ligara estas dos células a una propiedad, a una cualidad, pues entonces a los bastones les pondría sensibilidad. Esta sensibilidad va a estar dada porque muchos bastones se conectan con una célula bipolar y entonces el campo receptor va a ser muy grande y cualquier cosa que estimula ahí un puntito, pues va a estimular a la bipolar y luego a la ganglionar, etc. Pero no solo esto, sino que vean que la forma del bastón, ¿no? Que es un poquito más alargado y tiene muchos más plegamientos y entonces eso hace que sea pues justamente más sensible. Entonces, tanto la estructura del fotorreceptor como sus conexiones le dan esta propiedad de sensibilidad. Mientras que en el caso de los conos le vamos a poner agudeza. Úchala. Y esta propiedad pues está dada por la conexión que tienen los conos con las bipolares, que en algunas regiones, las regiones más centrales de la retina, la relación va a ser inclusive de 1 a 1, ¿sí? Luego, entonces, aquí en los conos y bastones, ambos van a tener una serie de plegamientos en la membrana. Si esto lo ampliamos, podríamos ver que la membrana tiene una proteína. Ahí está. Perfecto. Así la voy a dibujar, que se llama rodopsina. Estamos hablando concretamente de los bastones, ¿verdad? Pero los bastones nos sirven para explicar todo. Y esta rodopsina va a tener dos elementos constituyentes. Uno que se llama escotopsina, que es esta parte que dibujo como si fuera no sé qué cosa. E, y más retina. Eso es la rodopsina, ¿sí? Aquí se los estoy dibujando, aunque ustedes vean este dibujo sumamente inexacto. En realidad es más exacto que muchos de sus libros, porque aquí si van a sus libros y consultan, les ponen una bolita o les ponen un no sé qué representando a la rodopsina,
Vean que si contamos cuántas veces atraviesa este trazo la membrana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Esto a qué le suena? A mí me suena a GPCRs, a receptores acoplados a proteína G. Y es que, ¿qué pasa? Que justamente esta proteína es de esa familia. Es un receptor acoplado a proteína G. Y ahí en medio tiene un retinal, que es un compuesto fotosensible. Este compuesto fotosensible, cuando se pone a la luz, se isomeriza. Y entonces se isomeriza de 11-cis a todo trans. Bueno, pero le voy a poner un guioncito, ¿no? Por aquí, mejor. Ahí. 11-cis a todo trans. Y esto, señoras y señores, constituye el primer paso de la transducción en el fotorreceptor. ¿Sí? El primer paso, y pues lo voy a redondear porque es un paso, ay, qué feo, círculo, ahí está, un poquito mejor, ¿no? Eh, es un paso no poco importante. Es importante porque a veces leyendo así toda la información se confunden y si yo les pregunto, ¿y qué es lo que hace la luz? No tienen ni idea, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que hace la luz. Isomeriza el compuesto fotosensible, que es el retinal, está en la forma 11-cis y se isomeriza a todo trans. ¿Qué es lo que pasa? Que la rodopsina, para existir, para que la escotopsina esté así rodeando el retinal, necesita estar en la forma 11-cis. Si está en la forma todo trans, entonces la escotopsina ya no quiere al retinal. Y entonces va a empezar la descomposición, la degradación de la rodopsina. La degradación de la rodopsina tiene múltiples pasos. Aquí voy a poner varias flechitas para que vean que no es un paso, pero lo más importante es que antes de que estos dos compuestos se separen, se forma la metarrodopsina 2 o rodopsina activada. Entonces, esta descomposición de la rodopsina hasta metarrodopsina 2, que es el paso previo a la separación de la escotopsina del retinal, eh, ah, 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 perdón, tuve un pequeño lapsus. Entonces, esta degradación de la rodopsina hasta metarodopsina 2 va a ser el segundo paso de la fototransducción. La metarrodopsina 2, ya en ese último estado, antes de la separación, va a activar. ¿A qué activan los GPCRs? Pues a proteínas G, ¿verdad? Y entonces esto va a activar a la transducina, que la transducina es una proteína G, una GT se llama. A su vez, la transducina, pues, ¿qué hacen las proteínas G? Activan enzimas. ¿Y qué enzima va a activar esta proteína G? Pues una fosfodiesterasa, ¿sí? Y ya con esto estamos viendo dos pasos adicionales. Primero la activación de la transducina, luego la activación de la fosfodiesterasa, y luego ya entonces sí, ¿qué es lo que hace una fosfodiesterasa? Pues las fosfodiesterasas desciclan compuestos cíclicos. Y entonces esta va a, va a degradar, va a deciclar el GMP cíclico para convertirlo en 5-GMP. Una vez que hace esto, pues obviamente disminuye la concentración de GMP. Y este es el paso número 5. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que había un canal por acá, que es un canal catiónico no selectivo, que deja entrar una corriente entrante de sodio. Y eso es interesante porque esto estaba pasando en condiciones de oscuridad y entonces por eso esta corriente se le llama corriente oscura. Hay otros nombres, también le llaman corriente de oscuridad, pero seamos sinceros,
a mí corriente oscura me parece que tiene mucho más estilo. Así que mis alumnos le llaman corriente oscura, ¿sí? Si yo empiezo a destruir el GMP cíclico, perdón, pero aquí no les dije, porque este canal catiónico no selectivo es dependiente del GMP cíclico. Ok, si hay GMP, entonces va a estar abierto. Pero ¿qué estábamos haciendo? Estamos destruyendo este GMP cíclico. Y entonces, con eso estamos eliminando la entrada de sodio. Y si eliminamos esta entrada de sodio, pues la célula se hiperpolariza. Y vamos a dibujar acá, siguiente paso, hiperpolar. Esta célula tenía una cierta polaridad y luego se hiperpolariza. Ok. Más o menos en cuánto estaba. Estaba en -40. Justamente por esa corriente oscura no estaba tan polarizada esta célula. Y cuando llega a la luz, pues va a alcanzar inclusive -80 milivoltios. Esto es posible porque aquí estamos hablando del segmento externo. Pero en el segmento interno, perdón, en el segmento interno hay un canal de potasio que está generando una corriente saliente de potasio. Y entonces realmente esta corriente de potasio saliente, cuando desaparece la corriente de sodio, esta corriente de potasio en el segmento interno es la que genera en realidad esta hiperpolarización, ¿sí? A falta de la corriente de sodio, ¿sí? Y entonces la hiperpolarización constituye decíamos, disminuye el GMP cíclico y entonces esto elimina la corriente entrante de sodio y entonces se produce hiperpolarización. Paso 7. Y luego, si bien esta señal lo que indica es que llegó luz, y ustedes pensarían, bueno, y esta célula libera glutamato, y entonces va a liberar glutamato como respuesta a la luz, pues la fusión de las vesículas con neurotransmisores no se puede invertir, no puede funcionar al revés. Normalmente las despolarizaciones generan liberación de neurotransmisores. Entonces, la hiperpolarización en este caso va a generar una disminución de la liberación de glutamato. Este es un punto de confusión importante. Cuando hay luz, insisto, disminuye la liberación de glutamato y esto constituye el paso 8. Ok, y ya terminamos esta parte de transducción. Luego, ¿qué pasa? Esta célula va a hacer sinapsis, este fotorreceptor va a hacer sinapsis con dos cosas posibles, con dos células posibles, con las células bipolares y con las células horizontales. En cuanto a las células bipolares, va a haber dos tipos de receptores para glutamato. Hay unos receptores ionotrópicos y hay otros receptores metabotrópicos. Ajá. Ok. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con los ionotrópicos? Pues, los ionotrópicos son canales y entonces al abrirse son canales de cationes, generan despolarización, o sea, son excitadores. Mientras que los metabotrópicos son inhibidores. Pero aquí hay que poner un pero. ¿Qué es lo que pasa? No olvidar que el glutamato está disminuyendo y si el glutamato disminuye, entonces se va a producir el efecto opuesto. Es decir, eh, las células bipolares que tenían receptores ionotrópicos que estaban siendo excitadas por una cierta actividad del fotorreceptor, cuando disminuye el glutamato se van a inhibir. Esto es lo que pasa, ¿sí? Mientras que las células que tienen receptores inhibidores, sí, son inhibidores, pero la célula se va a excitar, ¿sí? Ok.
Y entonces, justamente esta inhibición o excitación, respectivamente, pues justamente es lo que va a configurar los campos receptores de las células bipolares, que los llamamos campos con centro off, periferia on. Siempre la periferia va a ser opuesta, va a tener un efecto opuesto al centro. O centro on, periferia off. ¿Y qué es lo que pasa? Toda esta sinapsis hacia la zona periférica va a estar mediada por células horizontales, que las células horizontales son siempre células inhibidoras. Entonces, como son inhibidoras, están invirtiendo la señal, ¿sí? Y por eso vamos a ver en la periferia siempre lo opuesto a lo que observamos en el centro. Ojo aquí, porque no existe centro on, periferia on, ni tampoco centro off, periferia off, ¿sí? Entonces, esto, aunque no lo crean, era una H, la voy a poner un poquito mejor, porque esto está mediado por las células horizontales, ¿sí? Posteriormente, esta información va a pasar a las células ganglionares. Hay una vía directa que puede llegar directamente de las células, ay, perdón, y esto está mal, ¿verdad? Porque más bien viene esto desde las bipolares. Entonces lo voy a poner así, ¿sí? Porque acuérdense que estos circulitos que hay arriba son los campos receptores de las células bipolares. Aquí le voy a poner B y B. Ajá. Y entonces, o bueno, mejor lo cambio. Perdón. Y entonces, de B va a haber una vía directa hacia las células ganglionares y también va a haber una vía que pasa por las células amacrinas, en donde estas células amacrinas van a iniciar el procesamiento de la información visual. En la vía directa, pues este papel lo ocupan un poquito más las células ganglionares. Al final, solo las células ganglionares van a emitir proyecciones hasta, bueno, para formar el nervio óptico. Y entonces, a partir justamente de las células ganglionares, se forma toda la vía visual que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí se forma el nervio óptico. Ok. Aquí cabe mencionar que hay dos tipos de células ganglionares, que hay unas células ganglionares pequeñitas que se llaman parvo y hay unas células ganglionares muy grandes que se llaman magno. Estas van a tener campos receptores pequeños o grandes, por eso el tamaño de la célula es diferente. Si yo les había comentado, fíjense aquí, que los conos se conectaban, que pocos conos se conectaban con una sola célula ganglionar, pues esta célula va a ser pequeña, ¿verdad? Entonces, preferiblemente las parvocelulares se conectan con conos y ahí pues van a estar involucradas estas funciones que comentamos para los conos y las magnocelulares pues van a tener un campo receptor más grande, se conectan con más fotorreceptores y pues este tipo de conexiones se produce principalmente con los bastones, ¿sí? Ahora, aquí alguien puede decir, híjole, es que yo leí este tema y me hablan de otro tipo de células. ¿Qué pasa? Que esto se estudió primero en gatos y entonces en gatos se le pusieron nombres distintos a las células, les pusieron nombres distintos a las células ganglionares, pero básicamente las células P serían análogas a las células X de la retina de gato y las células M serían análogas a las Y. Fíjense que en ambos casos estoy poniendo lo que corresponde a las magno, que son más grandes, como una letra un poquito más grande, ¿verdad? Para que visualmente lo identifique. Y luego, ya que teníamos formado el nervio óptico, pues entonces ya podemos dibujar la vía visual, ¿no? La vía visual, ok, y luego por aquí, algo así, ¿no? Oh, no puede ser. Ahí está. Bueno, y por acá pongo un 17, ¿no?
Bueno, esta vía visual se origina pues desde la retina. Aquí tenemos representadas la retina temporal, lateral y la nasal, que es medial. Pueden ver que primero estas dos retinas forman el nervio óptico. Luego hay un punto en el que hay un cruce parcial de estas fibras. Solamente las fibras mediales son las que están cruzando y esto se produce en el quiasma, y después del quiasma se forma el tracto o cintilla óptica, que hace sinapsis en el cuerpo, como lo pongo, cuerpo geniculado, lateral o medial, lateral, ¿verdad? Y después esto emite proyecciones hasta la corteza calcarina, área 17 de Brodmann, por eso el 17, que es la corteza visual primaria, por medio de las radiaciones. Radiaciones, ¿sí? Eh, Estas radiaciones ópticas también se les llama tracto o fascículo geniculocalcarino, y eso nos está diciendo el origen, que es el cuerpo geniculado, y el destino, que es la corteza que está alrededor de la cisura calcarina, ¿verdad? Bueno, lesiones en diferentes partes de esta vía van a generar diferentes alteraciones. Si yo, por ejemplo, corto el nervio, muy sencillo, voy a perder la vista de un ojo, ¿no? Ay, perdón, yo creo que lo vamos a poner conforme al lado que estoy eliminando, ¿no? Perderíamos la vista de un ojo. Si yo afecto al quiasma, en muchas lesiones que afectan el quiasma, lo que se afectan son las fibras que están decruzando, las fibras de la retina nasal. Pero acuérdense que la imagen está doblemente invertida, no solo de superior a inferior, sino también de medial a lateral, por lo que voy a poner aquí una crucecita para indicar que lo que está viendo la retina nasal es el campo temporal. Entonces, cuando se produce esta lesión, lo que se produce es una hemianopsia, o sea, se pierde la mitad del campo visual bitemporal. Ajá. Eh, es bitemporal porque vean aquí que está afectando a ambos campos temporales, ¿sí? Porque está afectando a ambas retinas nasales, ¿sí? Luego, lesiones en la cintilla óptica van a producir, aquí por ejemplo, de acuerdo a este caso que estamos quitando, ¿no? Estamos quitando el campo visual nasal, ipsilateral y temporal contralateral. Eh, Pueden observar que lo que se está afectando es el mismo lado de ambos campos visuales, por lo que esta afección se llama una hemianopsia homónima, en contrario de la anterior que se llamaba heterónima. Y ya por último, pues tenemos las lesiones de las radiaciones ópticas o tracto geniculocalcarino, en cuyo caso se producen, y aquí voy a hacer como una amplificación de este ojito, porque puede producirse la misma afectación, pero con una pequeña cisura que lo que nos está indicando es conservación macular. Ok. Y también hay otra lesión posible en donde solamente se afecta una parte de estas radiaciones, porque como ya están viajando un poquito más extendidas, digamos, no tan compactadas, entonces puede haber cuadrantanopsias también, ¿verdad? Afecciones solamente de un cuadrante del campo visual, ¿sí? Luego, esta información, decíamos, llega a la corteza visual primaria que se encuentra en el área 17 de Brodmann. ¿A qué parte? Pues acuérdense que la corteza tiene varias capas.
Y esta información siempre, siempre, siempre va a llegar a la capa 4. Pero esto veíamos que no solamente es para este sentido, ¿no? Sino también para los demás sentidos. En general, la entrada hacia la corteza es a la capa 4 y posteriormente hacia las capas más arriba y más abajo se produce el análisis de la información, ¿sí? En esta corteza hay 3 tipos de células que procesan la información visual: células simples, células complejas y células hipercomplejas. Las células simples lo que detectan son barras que tienen una cierta orientación o posición. Las células complejas detectan barras que se encuentran en movimiento y las hipercomplejas detectan barras con una cierta longitud, con un cierto ángulo o una cierta curvatura, ¿sí? Ok, bueno, pues ya después esto se va hacia las cortezas de asociación, que aquí no las dibujo, pero se va hacia anterior, ¿verdad? Porque esto llegó lo más posterior que se puede en el occipital y entonces las cortezas de asociación va a ser hacia anterior que viaja la información visual y se va procesando para que adquiera significados, etc. Bueno, ¿qué más nos faltó por aquí? Voy a hacer un alejamiento para que vean todo lo que vimos. ¡Wow! Me faltó también por aquí anotarles que la reconversión de todo trans de regreso para 11 cis va a depender de el epitelio pigmentado, que justamente está rodeando a los fotorreceptores, ¿sí? Para esta regeneración del retinal, pues necesitamos la vitamina A. Y justamente el hecho de que no haya vitamina A produce ceguera nocturna. Ok, bueno, pues ahora sí voy a hacer mi alejamiento. Pues espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Em, por supuesto, no puede faltar. Fírmala, Messi. Listo, ya. Pues espero que les haya gustado, chicos. No lo di con tanta seriedad. Voy a dejar aquí todas las cosas donde me equivoqué, mi lapsus, etcétera, para que ustedes se sientan pues, más tranquilos, en confianza y puedan procesar toda esta belleza. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, quieren más, yo tenía en la cabeza hacer una de biofísica de la membrana, hacer algo de movimiento quizá también algún otro sentido, como agrupar algunos sentidos. Pero, ¿de qué depende esto? De ustedes. Nunca les pido esto, pero este, pues compartan este video si les gustó. De esa manera yo sé que fue algo que les sirvió. Compártanlo, like y pues nos vemos en el siguiente. Bye bye.